Bienvenidos. Hoy os traigo un seminario sobre ánimo deprimido y trastornos depresivos en niños y adolescentes. Uno de los motivos de consulta más frecuentes en la práctica clínica diaria de cualquier profesional de la salud mental infanto-juvenil. El seminario lo vamos a dividir en varios apartados y vamos a tratar de explicar qué manifestaciones clínicas podemos observar en los niños y en los adolescentes de la esfera depresiva y qué diferencias hay respecto a las manifestaciones que podemos observar en los adultos. Vamos a tratar de hacer una aproximación desde un marco biopsicosocial a los factores de riesgo asociados a trastornos depresivos en estas etapas evolutivas y vamos a tratar de contextualizar estas manifestaciones bien como variaciones de la normalidad, teniendo en cuenta la dimensión evolutiva, bien dentro de algunos cuadros clínicos o trastornos mentales según están caracterizados en los principales sistemas de clasificación de enfermedades mentales, la DSM-5 y la CIE-10-11. En primer lugar, recordar, aunque lo haremos a lo largo del seminario, que las manifestaciones depresivas, el ánimo depresivo, puede estar presente en todas las etapas evolutivas del ser humano y enmarcarse dentro de la normalidad. De hecho, las fluctuaciones de humor son muy frecuentes, especialmente en la etapa adolescente, y además la adolescencia se caracteriza por ser una etapa del desarrollo donde el niño se enfrenta a varias pérdidas o duelos que pueden manifestarse con clínica depresiva sin constituir ni por gravedad ni por disfunción un verdadero trastorno mental. Empezamos con las manifestaciones clínicas depresivas que podemos observar en la etapa de la infancia y la adolescencia. Eh, a lo largo de la presentación, por si creo que alguien me ha preguntado en alguna exposición previa, em, en esta exposición en particular eh, hago mención a varias obras de ficción, especialmente series y películas, que, bueno, os quiero dejar como recomendación, y porque mm, en cierto modo entiendo como que pueden estar representadas algunas de las dimensiones o de los aspectos que vamos a tratar en relación con la clínica depresiva en niños y adolescentes en estas historias. En primer lugar, las manifestaciones clínicas depresivas pueden ser diversas y además pueden manifestarse de diferente manera según la etapa evolutiva. El ánimo deprimido o también irritable en el caso de niños y adolescentes de forma más frecuente que el ánimo deprimido, el insomnio o la ideación suicida son síntomas que podemos encontrar o síntomas depresivos que podemos encontrar en todas las etapas de la vida. La disminución en la concentración, en la motivación, la falta de interés, el cansancio, la somnolencia, las rumiaciones o el enlentecimiento del pensamiento también lo son, aunque a veces no los caracterizamos bien o no los identificamos bien en la etapa infantil o adolescente, sobre todo en la infantil, porque los niños tienen más dificultades para expresarla y nosotros posiblemente también más dificultades para identificarlas. La anedonia, la desesperanza, la lentificación y los delirios están son más propios de la adolescencia y de la vida adulto y más rara vez lo observamos en niños más pequeños, en los que sí que son más frecuentes las somatizaciones, expresiones relacionadas con la baja autoestima, de soy tonto, un aspecto más retraído o ensimismado, la agitación, que en adultos es más infrecuente, y las alucinaciones. En los adolescentes, la anedonia puede ser una expresión más de la depresión, pero también el mal humor, la labilidad emocional, la inquietud.
el retraso psicomotor grave, la agresividad, una menor implicación en las actividades familiares, deseos de fuga, retraimiento social, sensibilidad particularmente al rechazo y a las relaciones de pareja. Tener en cuenta que en la adolescencia la pertenencia al grupo, la integración social, la aceptación por parte de los iguales se hace protagonista, y la falta de las mismas, pues ya per se es un signo de alarma. Dificultades en la escuela, preocupación excesiva por el aspecto, que también es algo propio de la adolescencia, que el abandono del aseo y del autocuidado pueden ser manifestaciones depresivas. En adultos ya son más propias las alteraciones del sueño, la alimentación y en otros hábitos de la vida cotidiana que, si bien están presentes en otras etapas de la vida, pues se van haciendo más em, evidentes a medida que vamos creciendo. Aquí os he puesto a continuación, por frecuencia o prevalencia de síntomas depresivos de más a menos, pues las manifestaciones clínicas depresivas más frecuentes en la infancia y en la adolescencia. El estado de ánimo triste es la manifestación clínica más frecuente, pero su forma de expresarlo, pues, puede ser diferente según las etapas evolutivas. Puede expresarse eh, por como falta de interés, de entusiasmo, de placer. Muchas veces los niños no nos dicen que están tristes, sino que no tienen ganas de hacer cosas, o que están cansados, o que no se lo pasan bien, o que nada les divierte. Eh, Puede haber un abandono de las tareas escolares, de las relaciones sociales y de las actividades lúdicas que antes venían realizando, o si las realizan, pues lo hacen con una falta de sensación de satisfacción o de placer. También puede manifestarse la tristeza como retraimiento o aislamiento. La pérdida de interés es otro síntoma que comúnmente se presenta en la esfera depresiva en niños y adolescentes. Se puede manifestar como una incomunicación, desinterés, anedonia, pero también como con manifestaciones de impulsividad, rabia o incluso hiperactividad sin fin, desordenada. Las ideas de indignidad o culpabilidad son muy frecuentes en niños y adolescentes, referidas muchas veces a las relaciones sociales o a la escuela. Yo es que no sirvo para esto, es que no lo estoy haciendo bien, o todos se enfadan conmigo porque yo, pues, no soy digno de tener amigos, o cosas de este tipo. Las dificultades para dormir son bastante frecuentes, aunque también lo son la inversión del ritmo de sueño-vigilia. Y esto lo vemos con bastante frecuencia en los adolescentes con distintos trastornos depresivos. Es decir, duermen por el día y están despiertos por la noche. Las crisis de llanto más frecuentes en niños pequeñitos, desencadenadas a veces sin motivación aparente, o ante situaciones muy banales, como si estuvieran mucho más sensibles de lo habitual. Las dificultades escolares, fruto de esas dificultades a nivel cognitivo de las que hablábamos hace un momento, pues se pueden presentar esa falta de interés o de ilusión en torno a lo escolar, y esa pérdida de competitividad. Es decir, es como si a veces lo manifiestan los papás más que los niños, como una como si le diera igual no sacar más nota, o como si le diera igual suspender, ¿no? Como si ellos no se vieran capaces de competir, y porque también carecen de esa experiencia previa de enfrentarse a dificultades y salir airosos de ellas. Por tanto, no tienen esa experiencia previa de que eh, esforzándose uno, pues puede conseguir ciertos resultados, ¿no? Las ideas de muerte son frecuentes en los niños y en los adolescentes, y las tentativas de suicidio, especialmente a partir de la adolescencia. Los trastornos de la conducta alimentaria también pueden ser manifestaciones clínicas depresivas,
sabemos que algunos trastornos de la conducta alimentaria, en particular la anorexia nerviosa, en una prevalencia variable, pero que oscila en torno al 25%, pues queden tras o en el contexto de un trastorno depresivo mayor. Pueden manifestarse como un abandono de hábitos habituales en relación con la ingesta, pérdida de apetito, de interés por la comida, atracones, bulímicos o vómitos autoprovocados. em, el enlentecimiento motor del que hablábamos antes es menos frecuente que en adultos, sí que puede ser significativo en algunos adolescentes y es casi patognomónico del trastorno depresivo, pues la gestualidad enlentecida, la inexpresividad facial o la expresión de angustia, un descenso en la fluidez y la riqueza ideativa o verbal, el ensimismamiento, las ideas fijas. En psiquiatría hay pocas cosas patognomónicas y desde luego no lo son. Y estas manifestaciones, y hay que hacer diagnóstico diferencial con otros trastornos, por ejemplo los psicóticos, pero sí que hay una cualidad específica o muy particular de la depresión mayor que se manifiesta de esta manera. Las dificultades en la atención, ya hemos hablado de dificultades cognitivas que conllevan dificultades en las tareas escolares. eh, eh, en general, se afecta todo el sistema motivacional y atencional, y pueden ser tachados los niños de perezosos, de vagos, y tener grandes repercusiones en una etapa evolutiva como están, pues a nivel intelectivo o cognitivo. La sensación de fatiga o cansancio también la manifiestan a veces como pérdida de energía, aunque esto es menos frecuente en edades más tempranas. La agitación, la irritabilidad, la crisis de nerviosismo, que se puede manifestar con tendencia a los conflictos, explosiones de cólera, expresiones de ansiedad y angustia por el propio trastorno depresivo. Eh, Otras manifestaciones de la esfera ansiosa, eh, aunque hoy en día están ya un poco, se consideran como separadas de la esfera ansiosa, pero serían los síntomas de obsesivo-compulsivos o los síntomas hipocondríacos. Pues pongo aquí en varias ocasiones la referencia a la película Uptown, porque siendo que no es una grandísima película a nivel de crítica, sí que es interesante que nos muestra pues una niña con una situación familiar bastante complicada y diferentes manifestaciones clínicas depresivas. Y una de ellas es los síntomas compulsivos y la rigidez y la duda compulsivas. Los síntomas hipocondríacos los podemos observar también en niños y en adolescentes con cuadros depresivos. En cuanto a los rasgos diferenciales con el adulto, aunque ya hemos visto que hay muchos paralelismos, quizás lo más característico de esta etapa es que a veces las conductas conflictivas y hostiles que pueden manifestar los niños pueden es- estar contextualizadas en un cuadro depresivo. Eh, Pueden además dar lugar a crisis importantes en las relaciones interpersonales o en la relación con los padres o educadores, y además resultan paradójicas porque son inconvenientes y perjudiciales para el propio adolescente, que en cambio no es capaz de poder cambiar la conducta. Rara vez se presenta la máscara depresiva con el signo omega y demás, que es tan propio de, de la etapa adulta, y muchas veces lo que vemos son más cara de hostilidad o de aburrimiento. Rara vez los niños expresan espontáneamente tristeza y sí que hablan de que están hartos, de que están agobiados, de que están cansados, de que no tienen ganas. eh, Tienden a rechazar la ayuda con más frecuencia que los adultos,
y especialmente la ayuda de sus propios familiares. Y luego otra cosa muy típica, sobre todo en los niños, también en los adolescentes y que a veces es difícil de transmitir a los padres, es que la clínica es mucho más fluctuante en niños y en adolescentes, de manera que pueden tener momentos en los que esta clínica depresiva se expresa de forma más clara y hay otros momentos en los que están funcionando aparentemente de forma normalizada, como si hubiera situaciones o momentos de remisión, entre comillas, ¿no? En cuanto a la evaluación de la clínica depresiva, lo fundamental siempre es la evaluación clínica y nos tenemos que basar en una buena evaluación psicopatológica, psicosocial, familiar y desde una perspectiva amplia que nos dé, nos aproxime a una comprensión lo más completa posible de la clínica en ese niño en particular inmerso en esas circunstancias familiares, escolares, etcétera, lo que nos permita pues diseñar un plan de intervención y tratamiento personalizado y adecuado a ese niño en concreto. No obstante, las escalas e inventarios de depresión pueden resultar útiles como herramientas tanto en el campo de la investigación como en la práctica clínica diaria, bien de forma complementaria a la evaluación clínica, bien como incluso un propio instrumento o herramienta que podamos utilizar con el niño pues, para monitorizar la evolución o incluso pues, para poder propiciar el abordaje de cierta clínica que a lo mejor en una exploración clínica al uso, pues no ha aparecido. Las más utilizadas son el BDI y en su versión CDI también para niños, aunque hay otras que se utilizan en la práctica clínica, como el CDRS, la escala de depresión para niños, la escala del Centro de Estudios Epidemiológicos, la DSZ, DSRS, escala de evaluación de depresión, la escala de sintomatología depresiva para maestros que se utiliza en el ámbito escolar, la KIDI-SATS, que es una de las más empleadas en investigación, y la RATS, la escala depresiva en un adolescente de Reynolds. En cuanto a la etiopatogenia de los trastornos depresivos en niños y adolescentes, vamos a intentar, como siempre, hacer una aproximación desde un modelo biopsicosocial para tratar de eh, poner nuestro foco, nuestra mirada, pues en las diferentes dimensiones de la vida del niño y poder entender mejor pues cómo surgen este tipo de trastornos. Em, Como decía, vamos a emplear el modelo biopsicosocial de vulnerabilidad. eh, Actualmente tenemos hallazgos sólidos desde la epigenética que vienen a dar más peso aún a este modelo biopsicosocial de comprensión de la enfermedad mental y en particular de los trastornos depresivos. Este hallazgo a mí me parece especialmente ilustrativo, porque bueno, pues se ha visto que el polimorfismo del gen transportador de serotonina, em, alelo